perro trata de un personaje de una persona que ha perdido el trabajo después de trabajar 30 años en una estación de servicio perdida en una ruta, y que bueno, a esa edad, 50 y tantos años, quedarse sin trabajo es realmente uno de los dramas esenciales de nuestro país y te diría en el mundo, ¿no es cierto? Porque el tema no es solamente salarial, te diría que el tema salarial o el tema de la subsistencia económica es el tema menor. El tema de fondo es el tema de la desvalorización, de no encontrar un lugar en este mundo, de sentirse descartado, ¿cierto? Vive ese drama sin tomar demasiado conciencia, porque es gente muy simple, no es gente que reflexione sobre lo que le pasa. Y siente la angustia, no es que reflexiona sobre la angustia. Y haciendo una changa, de esas changas que hace para tratar de sobrevivir, le regalan un perro. Y toda esta historia que se desarrolla a partir de este perro, digamos, empieza a llevarlo a todo un mundo diferente, un mundo de competencia, un mundo de valorización personal, un mundo casi de descubrir una cantidad de situaciones nuevas. Y pasa a ser de un espectador de las cosas que lo rodean a ser un protagonista. Tal vez por la personalidad de este personaje, él nunca se da cuenta que es un protagonista. Se ve envuelto en situaciones donde él es el protagonista, pero nunca termina de entender qué es lo que le está pasando. Y la gente le empieza a elogiar el perro y él empieza a sentirse como que parte de los elogios son para él, digamos, ¿no es cierto? Y de alguna forma va recuperando la autoestima a través del perro. Creo que este acercarse a personajes cálidos, personajes muy simples y personajes que tienen muy poquitas cosas en su vida, y acercarse en esos ámbitos que son así muy solos, muy desprovistos, creo que da a esas características de los personajes una riqueza mayor. Yo cuando empiezo a trabajar los personajes en el guión, tengo una idea de personajes, de gente que conozco. Siempre me refiero a gente. Yo viajo mucho, entonces conozco mucho a la gente y viajo mucho por el interior. Entonces conozco gente y recuerdo gente y me quedan cosas de esa gente y construyo personajes. Y después salimos a hacer casting en función de esos perfiles y cuando aparecen las personas readaptamos el libro para ponerle las mismas palabras, la misma forma, como es más fácil ahora escribir cuando vos sabés cómo es la persona, la tenés al lado. Pero el alma y la esencia de ellos es exactamente igual en el personaje que en quien lo hace. Por eso trabajo sin actores. Si yo trabajase sin actores para que interpreten otro personaje distinto al de ellos, lo más probable es que fracase, porque alguno podrá tener talento, pero en general no. Entonces no le doy textos, o le doy textos falsos, y transformo la filmación en un hecho mucho más dinámico, donde me interesan las intenciones de la situación y no los textos, que los textos surjan de ellos, que es como un juego. Y lo registro en general con 2 cámaras, si tuviese 3, sería 3, de tal manera, porque cada toma es única. Digamos, yo la puedo repetir 20 veces, pero son 20 tomas distintas. Lo fundamental es que los actores no van a estar en función de la cámara. La cámara está montada en un Steadicam, pero no para hacer maravillosos movimientos deslumbrantes, sino que es simplemente para acomodar el cuadro a los pequeños movimientos que puedan hacer los personajes. Se ganó 1 litro de aceite. Acompáñeme. ¿Vio? Y además, se ganó un par de anteojos. Ah, ¿sí? Como los de la película Hombre de Negro. ¿La vio la película? No, creo que no. Venga, pase. Tome. Gracias. Mario, el señor acaba de ganarse el combo. Ah, felicitaciones, encantado. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Me traes del depósito un combo en las cajas nuevas? Bueno, enseguida. La gente percibe que hay algo que eso no está fingido, no está siendo sino que es. Bueno, esos son los momentos que trato de recuperar al trabajar con no actores y hacer este tipo de cine. Y ahí te das cuenta que es en la edición donde aparece el personaje. Vos ves el material en bruto y es decepcionante, pero si vos elegís los segunditos que tienen de verdad, bueno, esos son los que empleas en la película, ¿no? Filmo unas proporciones muy grandes, 40, 51, o sea que
son muy grandes las proporciones. ¿Dónde carajo está el gordo? Marque. 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 Pará, decíselo. ¿Ah, sí? Ese perro va a aprender rápidamente. La otra condición de este tipo de técnica de trabajar sin actores es filmar la película absolutamente en el orden del relato. O sea, si un personaje viaja 1000 kilómetros y después vuelve 500, yo viajo 1000 kilómetros y vuelvo 500. Lo cual, desde el punto de vista de la producción, es un disparate. Pero desde el punto de vista de la realización, de la filmación y de los objetivos de esta película, es esencial que sea así. Por eso es importante un equipo mínimo. Además se da esta posibilidad de poder refilmar casi como en el mismo momento o al día siguiente. A mí particularmente me mata eso porque tengo que recuperar la continuidad que tenía un día atrás, 2 días atrás, y a veces emocionalmente a lo mejor no se resuelve de la misma manera. Entonces, porque yo ya lo hice eso, entonces ahora quisiera mejorar lo que yo ya hice. Yo creo que el tema esencial que yo busco es aproximar el cine de ficción a la contundencia que tiene el cine documental. Fíjate, el personaje de esta película es Juan Villegas, que es un hombre que vivió 20 años en una estación de servicio en el sur hasta que lo echaron. O sea que es un hombre de muy poco contacto con el mundo. Con el asunto del perro llega a Bahía Blanca, expone, gana un premio y por primera vez ve 400 personas que lo aplauden y una copa que le entregan. Y fíjate vos, si vos observás detenidamente la escena, vas a ver que esa cara tiene una emoción muy fuerte. Y ahí descubro el momento de verdad, el momento documental. Quien lo hace también se llama Juan Villegas. También hace 20 años vive estacionando en un garage de la capital autos, o sea que vive aislado también. Y por primera vez en su vida eran aplaudido por 400 extras y había llegado a hacer una película. Me gusta la cosa de aire, la cosa de paisaje, los cielos, el tipo de gente, la gente más simple, menos agresiva y menos contaminada como la gente de la ciudad. Y al mismo tiempo, de alguna forma, veo que ese tipo de películas rurales, digamos, llamémosla, tienen una impronta distinta al resto del cine argentino que se hace en la ciudad. Porque cuando haces cine en la ciudad, en una gran ciudad como Buenos Aires, en este mundo globalizado termina de parecerse a todos, ¿no es cierto? La Patagonia tiene un clima visual extraordinario, tiene un clima físico a veces un poco duro, como el viento, como el frío. La idea de Carlos es, tanto en Historias Mínimas como en El Perro, pasa por contar a los personajes en estos lugares que no es la Patagonia turística normalmente, no es la foto de postal, ni de Bariloche, ni del glaciar, sino que es justamente estos lugares inhóspitos, donde habitan realmente esta gente. A veces filmás en zonas donde no llega la televisión y estás realmente aislado. Y entonces la película es el único elemento que existe en la vida, no solamente tuya como director, sino de los actores, de los técnicos, hasta del eléctrico. O sea, todo gira alrededor de la película porque es lo único que existe en esos lugares desprovistos, ¿no? Y aunque no sea totalmente una película de ruta, es una película de traslados, entonces un equipo pequeño hace más fácil y además hace más intensa la relación entre las diferentes ramas. Y el equipo reducido tiene la ventaja de ser más flexible y permeable a la improvisación en rodaje. A mí me gusta, o sea, para mí el momento realmente creativo es el rodaje. Digamos, el guión y la edición son momentos reflexivos, pero el momento fuertemente creativo es el rodaje. Las cosas que suceden en el rodaje son las importantes, las que uno hace produce, que suceden o que uno hace producir. El concepto de la dirección de arte del Perro
es tratar de reproducir una realidad con una cámara que espía, donde casi ni siquiera uno puede darse cuenta de si hay algo reconstruido o no. Preparar al señor todo en una bolsita que se lo lleva. Le pido aquí una firmita y su comienzo. Carlos es una persona talentosa y además creo que tiene una idea muy completa de la película que quiere hacer. Cuando alguien le plantea algún tema que está relacionado con la limitación que tenemos, lo entiende rápidamente y siempre tiene alguna solución. No filmo en decorados, no filmo en estudios, en mi forma de filmar no hay posibilidad de admitir una reconstrucción, o sea, filmo en lugares crudos y naturales, con la luz más natural y cruda posible. Por lo tanto, el trabajo de Margarita, que es difícil, porque es más fácil para un director de arte disponer de toda una escenografía y de todos los elementos. Acá es rediseñar, acentuando el carácter realista y el espíritu que tiene el lugar. No es que está en contradicción con la necesidad de Carlos de mostrar todo tal cual, sino que Margarita le agrega un plus, y por supuesto todos salimos beneficiados de eso. Que por ejemplo en este caso, en El perro aparecieron unas situaciones con unos relojes que extrañamente descubrimos que hay en la Patagonia, que son como unos relojes gigantes de reloj pulsera que están por todos lados eso. Entonces ese descubrimiento de Margarita hizo que hubiera como una situación que pasa así en segundo plano con respecto a esos relojes que hay en todos lados. Tiene bastante perro, me dijo el grandote. Me dijo que estaban ampliando el criadero. Sí, en eso estamos. Bueno, espera un minuto, ya vuelvo. Bueno, el diseño de la luz para la película del perro fue hecho un poco en base a la experiencia que habíamos hecho antes con Carlos de Historias Mínimas. Hubo muchas veces que se filmaban escenas a dos cámaras. Una cámara la hacía Rafael Sagade con el Steadicam y la otra la hacía yo con cámara en mano. Además trabajamos con dos Atom Mínima, que son cámaras muy versátiles, muy prácticas, muy chiquitas. En este caso no solamente me dedicaba a robar primeros planos de lo que hacía el Steady, sino que además muchas veces Carlos me pedía hacer algún contraplano, tomar algunas reacciones del otro personaje. De esa manera se lograban en el mismo momento las dos reacciones. Puta vida has querido tener un perro, justo ahora se te ocurre. ¿Qué te ha dado vos el viejo? Decime. Tucumano, sácame ya ese perro de aquí. No puedo ir ni siquiera a extender la ropa. No quiero perros aquí, ¿entiendes? ¿Está? No quiero perros aquí. La relación es muy fluida porque yo durante muchos años, y antes de ser director, y aún cuando era director de cine publicitario, fue director de fotografía. Yo vengo de la dirección de fotografía. Por lo tanto, tenemos muchas cosas en común, digamos, un lenguaje en común, sabemos los límites. Yo ya sé que le pido cosas que son posibles y no las que le son posibles. El fotómetro es un arma. Yo consulto mucho con el director de fotografía, ¿no? Ya llevamos unas cuantas películas juntos, entonces hacemos una previa de intercambio y de ver qué colores funcionan mejor, tanto en el vestuario, en las ambientaciones, en los fondos. Se pone una luz para todos los tiros de cámara que puedan haber en ese momento. Y después, por supuesto, siempre hay alguna posibilidad de tocar algo o de enfatizar, sobre todo alguna luz que mejore la intención de los personajes. Hermano, quiero que te sientas como en tu casa acá. Esto no se usa para nada, salvo sábado y domingo, que viene algún loco a probar el coche, o si hay carrera. Vení, seguime que te voy a acomodar el colchón acá. Esta va a ser tu pieza. Te voy a poner el colchón acá. Larga el perro. No se Soltalo. escapa. Sí. Acá está lo que te prometí. Vas a ver lo que es esto. Mirá. Vos sabés que con El músico es la segunda película que hago. El músico es mi hijo, Nicolás. Y en la primera yo hacía valer mi condición no solamente de director, sino de padre. ¿No es cierto? En esta, que ya creció en estos 2 años, creció profesionalmente, me discutió bastante y cedí. Y ahora que está hecha, me parece que hice bien en ceder. Hice bien en ceder. Fue una relación, de padre e hijo, ¿no es cierto?
muy afectiva, por otro lado, con peleas, por supuesto, de entre casa. Uno menos. Y yo cuando empiezo una película tengo que encontrar un tema musical. Antes de empezar a filmar, cuando empieza la idea. Me es muy difícil desarrollar un guión y mucho menos filmar si no tengo un tema musical. Pero después ese tema se me pega y después no me cuesta sacarlo, me cuesta cambiarlo, ¿no es cierto? Porque claro, son meses trabajando con eso en el oído, sintiendo ese ritmo y esa música. Y me cuesta sacarlo. En general, las cosas que más me gustan tienen que ver con los personajes ligados al paisaje. Algunos climas que pude lograr de atardecer dentro de la camioneta, por ejemplo, casi sobre el final, cuando él levanta a los dos chicos que terminan así como una situación de esperanza y de que van a buscar trabajo a otro lado. El anhelo es tratar de que la luz acompañe la historia, ¿sí? Que funcione con la historia. Creo que esa competencia, la realización de esa competencia con criadores, es decir, todo el armado de eso que no fue, que tiene tiene un estilo prácticamente documental, pero que lo armamos. La exigencia mayor es que nada pareciera prefabricado, que todo pareciera verdad, que esto que te decía de una cámara que espía una historia de estos personajes. Y el ganador de la categoría Lobo Argentino Macho Adulto es... Vos, primero. Me parece que la película tiene emoción, tiene gracia, tiene ritmo. No es una película que cuando uno se va del cine se olvida. Me siento siempre muy agradecida cuando veo la película terminada. La película me gusta. Yo iría a ver al cine este tipo de películas. Yo había comprado una vez había ido a la rural, tengo un campo, yo vivo en el campo, a un remate y vi un toro gigantesco, de 1600 kilos, un Paul Hereford, la raza que yo tenía, y como salía muy muy barato, levanté la mano y me lo compré y lo llevé al campo. Y ahí me di cuenta por qué era muy barato. El toro no se montaba a las vacas por nada del mundo. No se montaba a las vacas. Una cosa, pasaba un celo, pasaba otro celo y un toro de 1600 kilos no es muy manejable. No se monta a las vacas, tenés que... Bien, entonces regalé el toro, porque no lo iba a matar, ¿viste? La carne del toro es dura y además no te vas a comer a alguien que conoces. Regalé el toro a un vecino cercano del campo y el toro empezó a montarse las vacas, ¿no? Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer una historia sobre esto. Y este es un buen tema para una película. Bueno, y como no quería hacer una película de ganaderos, dije, lo voy a adaptar a un perro.